Bueno, vamos a dar inicio, que me conmueve mucho cómo cantó la iglesia hoy el himno Porque Él vive. Es un himno hermoso, cristocéntrico, y me gusta mucho la tercera estrofa. Dice que se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Esa es la promesa por la cual cada uno de nosotros debería vivir. Eso es a lo que nosotros debemos agarrarnos, porque si nos agarramos a lo que nos ofrece el mundo, realmente viviríamos desesperanzados y con falta de gozo en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día que tú nos has regalado, por esta mañana fresca, Señor. Gracias. Gracias por los hermanos que has traído. Gracias. Ayúdanos, Señor, cada día más a ser disciplinados. Infunde en nosotros la puntualidad, que esto sea algo tan importante para nosotros en nuestras vidas, porque vamos al encuentro tuyo. ¿Qué más para infundirnos aliento que esta verdad? Señor, bendice este sermón, que no sea yo el que hable, sino que seas tú. Quita de mí todo pensamiento que no vaya acorde con la palabra, y que solo tú seas exaltado, que solo tú seas predicado, y no mis propias opiniones ni las opiniones de los hombres, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a darles como una pequeña introducción. Ustedes ya vieron que leímos dos lecturas acerca de que Jesucristo no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, y a que Jesucristo vino a buscar y a rescatar los que se habían perdido. Entonces, yo quise enfocar este sermón hacia Cristo. Es verdad que todos deben ir enfocados a Cristo, pero quiero ver qué vino Cristo a hacer acá. Es decir, cuál fue la misión de Cristo. Entonces, yo titulé este sermón Cristo, una misión de búsqueda y rescate. También porque este título lo vi en unas lecturas que mis hijos y yo hacemos durante la época de Navidad. Un pequeño librillo de un pastor que se llama John Piper. Y el primer domingo de diciembre, el primer día de diciembre, son 25 lecturas. La primera lectura dice una misión de búsqueda y rescate, refiriéndose a lo que Cristo vino a hacer, cuál fue su principal objetivo. Y dentro de ese objetivo veremos varias cosas. Entonces, cuando ustedes o yo pensamos qué es lo más grande de estas festividades, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Cuál ha sido? Y si ustedes piensan en esto, evoquen todas esas cosas pasadas, es decir, piensen en eso que ha pasado. ¿Cuál ha sido su más grande regalo? ¿Qué es lo que más, a lo que más le dan valor ustedes? O mejor aún, no solo en estas festividades que se aproximan. A lo largo de su vida debe haber un regalo que les ha parecido el más bonito, el más tierno, el más hermoso, el más grande, el más valioso, el más significativo. Algo. No necesariamente puede ser algo material. No sé, puede ser su hijo, su esposa, su hija, no sé, un carro, una bicicleta, algo que ustedes le den ese valor y que ustedes se acuerden, uy, ese fue un regalo grandísimo de Dios para nosotros. Piensen en todas esas cosas. ¿Qué es lo más valioso que Dios les ha dado a ustedes y a mí? Pues hermanos, eso que ustedes y yo estamos pensando no es lo más grande que Dios les ha dado. El regalo más grande y más hermoso que Dios nos ha dado se llama la salvación del infierno por medio de Cristo. No hay algo más grande que eso. Cristo nació y vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Sabía el nombre de cada uno de nosotros, sabía el nombre de Clara, sabía el nombre de Leví, sabía el nombre de Jeremy, de Nectar, de cada uno de nosotros. Por nombre propio nos llamó. ¿Por qué? Porque estábamos extraviados.
¿Alguna vez se ha perdido en medio de la selva o cuando era pequeño se le perdió a sus papás? De pronto, no sé, en una ciudad, los papás generalmente agarran a los niños de la mano para que no se extravíen. A mí me pasó. De pronto en los grandes centros comerciales donde hay mucha gente, eso es muy usual, que los niños se pierdan de la mano de los papás y después están llamando por un megáfono, por favor, el papá de Juanito Pérez, acercarse a la recepción que su hijo se perdió. Se le perdían de los papás, se extraviaban, entonces nos perdíamos. Pero qué gran alivio nos embargaba, es decir, nos llenaba cuando de nuevo vimos a nuestros padres, cuando venía el papá y lo buscaba de nuevo. Qué gran alivio. Y nos volvían a tomar de su mano. O qué alivio cuando en medio de la selva nos extraviamos y volvemos a encontrar el camino. Uf, otra vez como que vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Volví y voy a retomar mi senda. O alguien nos encuentra y nos guía a la salida. También es algo que nos llena de un sentimiento de paz y de alegría. Cristo nos buscó hasta hallarnos, nos redimió, nos compró con su sangre nuestra libertad, pues además de estar perdidos, éramos esclavos de los malos deseos, de nuestras concupiscencias, de nuestra distorsionada realidad, pues éramos transgresores y enemigos de Dios. Estábamos enjaulados y no teníamos la llave que abría nuestra cerradura hacia la libertad. Cristo no solo tenía la llave, Él era la llave que abriría la puerta de nuestra cárcel. La misión de Cristo era básicamente esto: buscarnos y rescatarnos, pero esta búsqueda y rescate implica una serie de acciones que Jesucristo en su ministerio realizaría. Y a continuación nos detendremos un poco en cada una de estas. Por favor, vamos a Mateo 5:17. Vamos a entrar un poco más en materia. Mateo 5:17, que ya lo hemos leído. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leerlo a la voz de tres. Fuerte. Mateo 5:17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, Cristo está hablando, es el Mesías el que está hablando. Él está diciendo qué es lo que no ha venido a hacer. Está recalcando lo que sí ha venido a hacer. Está primero haciendo una negación para luego hacer una afirmación. Lo primero que veremos a la luz de la palabra es esto. Está implícito dentro del propósito de Cristo en esta tierra el cumplir la ley. Eso se sabe, que Él vino a cumplir la ley. Aquellos mandamientos que a nosotros nos es imposible cumplir. Jesucristo vivió para cumplirlo. Jesucristo vivió una vida para obedecer. El propósito principal era la obediencia, la sujeción al Padre. Su vida estaba enmarcada por una obediencia absoluta al Padre. Tal era su sometimiento al Padre que vendría a obedecer perfectamente los mandamientos, que para nosotros nos es imposible cumplir al pie de la letra. Nadie es capaz de cumplir los mandamientos al pie de la letra. Solo Cristo fue capaz de hacerlo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, es como si nosotros lo hiciéramos, porque eso que hace se nos es imputado. Jesucristo vino a darle el verdadero valor a la ley. No vino a quitarla, vino a cumplirla. Pues el cumplimiento que los fariseos le daban a los mandamientos era corrupto y distorsionado, pues habían dejado atrás el verdadero significado de la Escritura. Ahora bien, nosotros, ¿cuál es el valor que le damos a la Escritura? ¿Cuál es el valor que usted le pone a Dios? ¿En dónde está Dios para usted?
Hoy en día podemos decir que los que no conocen a Dios, o los que dicen conocer a Dios, creen que cumplen rectamente los mandamientos, o creen que tienen altos valores, pero realmente están alejados de Dios. Muchos de los que dicen conocer a Dios creen que cumplen los mandamientos perfectamente, por todas sus obras o por todo lo que hacen, pero nada más alejado de la realidad que una persona que crea esto. O los que están alejados de Dios. Es más, hay personas que dicen que conocen a Dios y creen que tienen una vida de un estándar alto, de una moral alta, de una ética excelente. Y piensan que con no hacerle daño a las personas están viviendo una buena vida. Pero ¿qué pasa? Estas personas no tienen la convicción adecuada, porque ¿cuál es su convicción? Uno, quedar bien ellos delante de los demás, que piensen bien de ellos. Yo no le hago daño a nadie, entonces estoy quedando bien, estoy haciendo buenas cosas. Aún así hay personas que son éticamente mejores que los cristianos. Hay personas que incluso son ateos y son, podríamos llamarle, más buena gente que incluso algunos cristianos. Pero su convicción no es la adecuada porque no tienen fe. No tienen fe en lo que hizo Cristo en la cruz. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, están vestidos con hojas de higuera, no están vestidos con la sangre de Cristo, con las pieles que Cristo sacrificó. Entonces, si tenemos una relación correcta con Dios, si creemos en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y nuestra vida da fruto de arrepentimiento, nuestro vínculo con el Padre está restablecido y asimismo cumpliremos la ley. Estábamos viendo en el estudio pasado de cómo ese vínculo que usted tiene con Dios es lo que realmente vale. Porque nosotros siempre estamos proclives o siempre estamos dados a incumplir la ley. Si fuera por nuestras acciones, en todo momento incumpliríamos la ley y no iríamos al cielo. La clave es la relación que nosotros tenemos con Dios. Si realmente nosotros creemos en Él, no en cumplir los mandamientos, es cómo yo me relaciono con Él o Él cómo se relaciona conmigo. Es eso. Entonces, nuestro vínculo con el Padre está restablecido porque Él se sacrificó por nosotros y creímos en esto. Entonces, asimismo, cumpliremos la ley. No porque podamos cumplirla, sino porque hubo alguien que ya la cumplió. Por eso Él está diciendo, yo no he venido a abrogar la ley. Es decir, yo no he venido a quitarla, yo no he venido a derrumbarla, no. Yo vine a cumplirla porque nosotros no podemos cumplirla. Era necesario que Cristo mismo, hecho carne, hecho ser humano, cumpliera las leyes, ya que el primer Adán no lo pudo hacer y era necesario que fuera humano, pero era necesario que fuera Dios, porque la ofensa fue hecha a Dios y solo Él mismo podía pagarse a sí mismo. Nosotros no le podemos pagar a Él. Usted puede gastarse su vida haciendo buenas obras y nada de eso le va a alcanzar para obtener la justicia perfecta, para ser propicio para la ira de Dios. Solo el sacrificio de Cristo sería propicio para la ira de Dios. Por eso cuando nosotros creemos, Él nos imputa su justicia, ya somos justos delante del Padre, porque Él hizo una obra perfecta, se sacrificó por nosotros. Vuelvo otra vez a Hebreos, que lo llevó nuestro hermano, cómo, es decir, más aún la sangre de Cristo, más aún la sangre de Cristo es perfecta y es la adecuada, es la que paga por nuestros delitos, es la que nos redime, es la sangre de Cristo. Si en la antigüedad esa sangre rociada santificaba a los inmundos con la ceniza, santificaba a los inmundos, ahora cuánto más la sangre de Cristo no nos va a santificar a nosotros, una sangre eterna, la sangre de Dios mismo sobre nosotros para hacernos santificados, para limpiarnos de toda culpa y de toda maldad, para quitarnos toda mancha
que haya delante del Padre. Entonces hubo alguien que ya cumplió la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Dentro de su misión, dentro de su propósito, era cumplir la ley al pie de la letra, ya que nosotros no lo podíamos hacer. Entonces, Él me da con esto su obediencia. Es como si yo fuera obediente porque Él fue obediente. Así como se nos imputa la muerte de Adán, vino la muerte a nosotros, se nos hereda, también se nos hereda, también se nos da, también se nos imputa su obediencia. Y si yo tengo la obediencia de Cristo y si tengo la justicia de Cristo, soy apto para ir al cielo. Así es. Ese es uno de los beneficios también que leíamos en el Catecismo de Heidelberg. Claro, por su resurrección ha vencido a la muerte para hacernos partícipes de aquella justicia que conquistó por su muerte. Es palabra de Dios lo que leemos. Ahora, por favor, vamos a Mateo 20:28. Mateo 20:28, ahí cerquita más adelante porque estamos en Mateo 5, Mateo 20:28. Yo lo voy a leer para ustedes y ustedes lo van buscando. Mateo 20:28 dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. El Hijo del Hombre, es decir, Cristo, otra vez está diciendo lo que no vino a hacer. Él no vino para ser servido, hermano. Él no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos moldeando la idea del propósito y la misión de Cristo. Entonces, ya vimos, Él vino a cumplir la ley. Él vino para servir. Él vino para rescatar. Hay cosas que damos por sentado y que no le damos la trascendencia adecuada. No pensamos y meditamos en las cosas. Sí, pensamos en la cruz. Cristo se sacrificó por nosotros, murió por nuestros pecados. Ya, pero bueno, ¿y qué de todo el ministerio que hizo durante toda su vida en la tierra? Meditamos en estas cosas porque eso hace parte del sacrificio, eso hace parte de la redención, desde que nació hasta que murió. Porque vamos allá a la cruz, sí, murió, sufrió. Bueno, ¿y el resto de la vida de Jesucristo qué? También allí está implícita su misión. El fin de la misión estuvo allá en la cruz, pero todo lo que hizo en ese lapso de tiempo, ¿qué? Es necesario que Jesús sea su servidor. De lo contrario, ni usted ni yo tendríamos parte con Él. ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro? Cuando Pedro quería lavarle los pies, Cristo le dijo: no, es necesario que yo te los lave, porque si no, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro que no, láveme todo. Dijo: no, solo los pies. Él vino a servir. Él vino a servirnos, a limpiarnos de toda maldad. Esa es la forma como Él da su servicio. Entonces yo me hago esa pregunta: ¿cómo así que Cristo me tiene que servir? ¿Cómo así que Dios mismo se encarna en carne y hueso para servirme a mí? Dios todopoderoso, un Dios 3 veces santo, que hizo los cielos y la tierra, que es el creador de todo, y se rebaja a eso. Así es, y la manera que Él lo hizo fue ser crucificado en lugar suyo, bebiendo la copa de la ira del Padre, la cual nosotros merecíamos, dice en el versículo 23 anteriormente. Entonces, nosotros deberíamos estar en lugar de Cristo. Nosotros merecíamos ese lugar de tormento, de oscuridad, de sufrimiento. Todas esas cosas las merecíamos nosotros, pero Él estuvo en lugar de nosotros, bebiendo esa copa de la ira del Padre. Su rescate fue perfecto, pues el precio que Él pagó para su rescate y el mío fue su misma sangre, ya que el pago exigía a Dios mismo pagarse, porque no había otra forma. Pues nosotros, siendo criaturas pecadoras, no podemos pagar ni en esta vida ni en la otra. No nos alcanzaría para pagarle a Dios, no nos alcanzaría para pagar la deuda. Jesús toma la ira de Dios, no porque Él lo merezca, lo hace para rescatarnos a nosotros.
el justo por los injustos. No que Él haya hecho algo malo para estar allí en la cruz. Nosotros fuimos los que hicimos algo malo y merecíamos el castigo. Pero Él se sacrifica por muchos, por sus elegidos, y toma en sus brazos, toma en sus hombros el castigo que nosotros merecíamos. Y como dice la preposición porque dice por muchos, ese por muchos se puede cambiar en lugar de. Entonces podríamos leer, para dar su vida en lugar de muchos, en rescate por muchos, es decir, en lugar de nosotros fue Él. Nosotros deberíamos estar ahí. Ese lugar nos correspondía a nosotros, en lugar de nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos. Porque como les decía anteriormente, estábamos extraviados, estábamos perdidos. Entonces fue sustituto nuestro, tomó nuestro lugar y se dio a sí mismo. Como cuando hacía pacto con Abraham, ¿recuerdan? Juró por sí mismo porque no había algo más grande por qué jurar. Entonces se pagó a sí mismo porque no había otra forma de pagar. Esa era la forma que Él encontró. Entonces tomó tu pecado y lo hizo suyo, tomó mi pecado y lo hizo suyo, presentándose delante de Dios como pecador de la más baja clase. De la más baja clase. Eso fue lo que se hizo Cristo al despojarse de su honra, de su gloria, de su majestad. Tomó el lugar más bajo en la sociedad. Todo lo malo lo cargó Él. Todo tipo de lujuria, de engaño, de suicidios, homicidios, adulterios, robos, idolatría, borrachera, desobediencia, chismes, calumnias. Todo esto y más fue lo que Cristo cargó en Él mismo, clavándolo en la cruz y haciéndose maldito, no por todos, fue por muchos, haciendo una distinción en que solo Él moriría por sus escogidos, aquellos predestinados desde antes de la fundación del mundo, como dice Isaías 53:11. Yo lo leo para ustedes. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Está hablando de Cristo. Y llevará las iniquidades de ellos. Eso fue lo que Cristo llevó en la cruz. Dentro de su propósito, que era morir, Él justificaría a muchos, y llevaría las iniquidades de ellos. ¿De quiénes? De esos muchos, de esos escogidos, de esos elegidos. La elección incondicional, la gracia irresistible. Pero en su estado, hermanos, pongan atención a esto, pero en su estado de exaltación, ya Cristo no vendrá en posición de humillación y servidumbre. Él ya lo hizo en su estado de humillación, vino a servirnos, vino a lavar los pies. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Pero ya no vendrá en posición de humillación y servidumbre, hermanos. Vendrá a juzgar y apartar el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras. Entonces, consecuentemente, ya no habrá más tiempo de arrepentimiento. Hay muchas personas que dicen, no, siempre hay tiempo, mañana habrá tiempo, no, hay tiempo todavía. No, la palabra preferida, nunca es tarde para tal cosa, nunca, sí, se va a hacer tarde, va a haber un día en que ya no se puede hacer. Nosotros no le podemos estar dando largas a Dios. Entonces, ¿es mejor servir que ser servido? ¿Ustedes qué creen? ¿Es mejor servir que ser servido? ¿Cuál es el ejemplo más grande que vemos de servicio, de humillación, de sujeción? ¿Cuál? Cristo mismo. Pero a nosotros nos cuesta porque nuestra cerviz es dura. Nosotros no agachamos la cabeza, no nos sometemos los unos a los otros. Pero Él sí lo hizo, hermanos. Él que lo tenía todo, que lo tiene todo y que es todo, lo hace. Él nos sirve a nosotros. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo nos prepara eso para la vida?
nos sirve eso para nuestra vida cristiana, de que el Dios Todopoderoso nos haya servido de esa manera y que haya pagado por nuestros pecados y no tenía por qué hacerlo. Lo hizo por amor. ¿Cómo sirvo a los demás? Otra pregunta. ¿Cómo sirvo a mis hermanos? ¿O no les sirvo? ¿O simplemente les doy la espalda? ¿O no oro por ellos? ¿No los ayudo? ¿No los cuido? ¿No nos soportamos los unos a los otros? Entonces, ¿qué concepto tengo del servicio a los demás? Este concepto que tengo de servicio debería haberse mejorado con el servicio que Cristo nos prestó a usted y a mí, a todos nosotros. Entonces tenemos un concepto del servicio muy pobre, ¿verdad? ¿Qué concepto tengo del servicio a los demás? ¿Esto está claro? Cristo pone el estándar muy alto. Es un estándar que no podemos alcanzar. No podemos tener ese nivel de servicio que Cristo tuvo para con nosotros. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos ser iguales en todo a Cristo? A causa de nuestro pecado, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra naturaleza caída que nos corrompe. Y luchamos todos los días con nuestra carne, pero gracias a Dios por la gracia. Gracias a Dios que el Evangelio es obra de Cristo y solo yo tengo que creer. Y que cuando creo realmente hay unas obras que se ven en mi vida. Pero básicamente y técnicamente usted no hace nada. Y muchos dirán, no, pero ¿por qué no hace? Sí, yo tengo que hacer esto. No, técnicamente no, porque el que pagó en la cruz fue Cristo. Usted no tuvo nada que ver. Entonces Él fue el que pagó. Usted no hizo nada. Usted cree en esto y es salvo. Y claro está que la prueba fehaciente son sus obras, pero no para alcanzar algo, porque Él ya lo hizo. Usted lo hace porque Él ya lo ha alcanzado y esas obras son el resultado de su fe. Y gracias a Dios por esto, porque no es por mi causa, porque si fueran por mis obras no podría hacerlo. Tendría que estar continuamente, y haría algo bueno y también continuamente algo malo. Entonces nunca podría alcanzar la justicia de Él. Pero Él sí cumplió la ley al pie de la letra, hermanos. Vamos por favor a Lucas 4:43, el Evangelio de Lucas más adelante. Lucas 4:43, por favor. Algo muy importante porque sin esto no habría la gran comisión. Lucas 4:43, vamos a leerlo a la voz de tres, por favor. Lucas 4:43, todos juntos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ay, que cuál es el propósito en mi vida, que no sé qué hacer, que no sé qué hacer con el futuro. Su propósito es el mismo de Cristo. Dice, para esto he sido enviado. Ese debería ser nuestro propósito. Nosotros hemos sido enviados para anunciar el reino de Dios, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el Evangelio. ¿Qué más quiere? Esa es nuestra labor. Y Cristo lo está diciendo, es necesario. Y me pregunto, ¿eso es necesario en mi vida? ¿Es una necesidad que yo le hable a otros? ¿Me es impuesta necesidad, como dice Pablo? Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿cómo voy a ir a anunciar a otras ciudades el reino de Dios, el Evangelio, si aún no lo he anunciado en mi casa? Si aún no se lo he anunciado a mis hijos, si mis hijos no conocen qué es el Evangelio, quién es Dios, quién es Jesucristo, cuál fue su obra. ¿Por qué la ira de Dios
está sobre el pecador. ¿Qué es el pecado? ¿Qué pasó en la caída? ¿Cómo les voy a compartir a los demás si aún en mi casa no saben? Es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Clarito, ¿cierto? Clarito lo tenía. Era necesario, era deber de Cristo el predicar las buenas nuevas. No había excusa, no había excusa. ¿Cuándo escucharon a ustedes a Jesucristo excusarse? No, es que no tengo para esto. No, es que es muy lejos. No, es que está lloviendo. No, es que hace mucha calor. No, es que es muy temprano. No, es que es muy tarde. No es que. Nada, no había excusas. No había tiempo para otras cosas. El núcleo del propósito de Cristo era la predicación del Evangelio. En ese eje giraba todo. En torno a eso giraba todo. Todo gira en torno a esto. Era la misión de Cristo dar a conocer el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas eran añadidura y son añadidura. Y nosotros vivimos para las añadiduras y nuestra vida está llena de añadiduras. Pero lo importante, el núcleo central de nuestra vida, el núcleo central de nuestra misión, tiene poco protagonismo en lo que hacemos y en lo que vivimos. Era la primera vez que en el Evangelio de Lucas se nombraba explícitamente esta verdad. Este era el tema más mencionado en las predicaciones de Jesús en la tierra. He venido a anunciar el Evangelio, he venido a dar las buenas nuevas, porque para esto he sido enviado. Entonces, esta era la finalidad de Jesús en la tierra. Dar a conocer lo que el Padre le había encomendado. Era una necesidad. Y vuelvo y pregunto, ¿cuál es nuestra principal necesidad? Claro que tenemos que alimentarnos, claro que tenemos que tener, claro que sí. Pero ¿por qué ustedes creen que Jesucristo le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios? ¿Por qué? Porque es que por su palabra fueron hechas todas las cosas, inclusive el alimento que nosotros consumimos. De Él proviene todo, para Él es todo y por Él es todo. Es que se nos olvidan estos conceptos, se nos olvida el concepto de quién es Dios, a quién le servimos. Al Creador, al que lo hizo todo, al que es más grande que cualquier cosa. Y tambaleamos. ¿Cuál es nuestra principal necesidad? Y bueno, ¿qué es la gran comisión? Eso es una necesidad. Enseñar es una necesidad. Cada día que pasa y no le enseño a mis hijos, ¿cómo tomo esto? ¿Como si nada? Pero les digo algo, si dejamos de comer, esto sí nos afecta bastante, pero nos debería también afectar las veces que desperdiciamos el tiempo y no le enseñamos a nuestros hijos. Porque estoy diciendo esto, porque si no fundamentamos nuestra casa, ¿cómo vamos a ir a los demás? Ese es el fundamento. ¿Cuál es la motivación y la misión en esta sociedad? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué es lo que ustedes perciben? Como iglesia e individuos no habría más necesidad que la de predicar el Evangelio de Jesucristo. Si esto fuera así, el mundo se vería revolucionado por tal acontecimiento y nuestras vidas serían totalmente diferentes a lo que soy hoy en día. Serían totalmente diferentes, se los aseguro. Se los puedo decir. Que si usted cambia ese chip, cambia ese propósito, esas convicciones en su vida y le da más alta importancia a la voluntad de Dios, a la obediencia, su vida va a ser diferente. Lucas 19:10, por favor, vamos a Lucas 19:10, que también ya lo leímos. Nuestro hermano Pablo nos lo leyó. Lucas 19:10. Hablando de la parábola, de la historia de Zaqueo. Cuando Zaqueo va a buscar
a Cristo, a Jesús, pero realmente el que lo busca es Jesús. Ya sabe dónde estaba, ya sabía cuáles eran sus pensamientos, y ya sabía lo que iba a hacer. Lucas 19:10, vamos a leerlo todos a la voz de tres, por favor. 1, 2 y 3. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fácil de memorizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vino a hacer el Hijo del Hombre? ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su propósito? Y es que yo quiero que pensemos y que contextualicemos esto en nuestras vidas, porque también ese propósito y esa misión en parte también tiene que ser parte nuestra. Porque claro, él fue el que vino a buscar y Él es el que salva, pero ¿cuál es la herramienta que Él utiliza? ¿Cuáles son los medios que Él utiliza? La palabra. Y bueno, ¿quiénes son los que exponen la palabra? Nosotros. Entonces nosotros somos parte de esa misión, somos parte del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque a Él le plació, Él tiene el poder, hubiera tenido el poder y tiene el poder para que la palabra se expandiera, Él lo podía hacer, pero Él le plació y nos dio ese pequeño papel o ese gran papel para que nosotros lleváramos el Evangelio. Nos involucró a nosotros. Porque en esa búsqueda, en ese rescate o en ese salvar, también estamos nosotros. No porque nosotros tengamos el protagonismo, porque Él ya sabe cuáles son sus escogidos, pero Él nos hizo copartícipes. El tema recurrente en las parábolas del Señor Jesucristo, su entrega en la cruz por los que estábamos perdidos. Ese es el tema recurrente en las parábolas de Jesucristo, ¿no? Su entrega en la cruz por los que estaban perdidos o por los que estábamos perdidos. El Hijo del Hombre, como ser humano, tendría la capacidad para morir. Por eso tenía que ser un ser humano. Y siendo Dios, tenía la capacidad para resucitar, derrotando así la muerte. ¿Y todo esto para qué? Para la gloria de Dios, para salvarnos y para derrotar la obra del diablo, para deshacer las obras del diablo. Muchas personas dicen que se encuentran solas, perdidas, sin rumbo. El Señor Jesucristo está buscando su rebaño disperso y no dudará en utilizar sus recursos. Él no lo dudará. Y sus recursos son todos los recursos Él los tiene a disposición para hallar a aquellos que escuchen su voz, y Él conoce cuáles son los que escuchan su voz. Sabe quiénes somos. La salvación es autoría de Cristo y Él mismo fue el que la consumó. Él mismo fue el que la hizo. Él mismo fue el que la llevó a cabo. Cristo mismo no dudó en dar su vida para nuestra salvación. Tampoco dudará en buscar y traer a sus ovejas a su aprisco. Él las traerá, pero es nuestra función predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué tanto damos nosotros? Si Cristo no vaciló en darlo todo, es decir, Él no dudó en dar su vida, ¿cuánto dudamos nosotros en dar un poco de nuestro tiempo? Lo dudamos, ¿no? A veces en ir a un estudio, dudamos en ir a la iglesia. ¿Cuánto dudamos nosotros en dar un poco de tiempo, en dar un poco de amor, en dar un poco de comprensión, en dar un poco de oración, en dar un poco de lectura a la palabra? Sabemos que ya la obra fue hecha, solo nos queda caminar en ella, en la obra de salvación que ya fue consumada por Cristo. Juan 3:17, ustedes ya lo conocen, yo lo voy a leer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Estamos bajo amenaza y Él vino a salvar, pero en su segunda venida vendrá a juzgar y a condenar, pues aquellos que no son salvados ya están condenados por no creer en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora, más adelante, Juan 9:39, por favor. Juan 9:39. Búsquenlo, yo lo leo. Dice:
Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, el mero hecho que Cristo haya venido a salvar ya deja implícito que habrá condenación. Cuando Él dice que no envió al mundo, al Hijo para condenar al mundo. Él está diciendo que en su primera venida no los vendría a condenar, pero en su segunda venida sí. Ya está implícito el hecho de que Él vendrá a condenar. Él no está queriendo decir acá que no va a condenar al mundo. Él está diciendo que en su primera venida no vendría el juicio, sino en su segunda. Entonces, el hecho que Cristo haya venido a salvar ya deja implícito que habrá condenación. Si salva a unos, los otros se van a condenar. Eso está implícito. No hay ninguna contradicción con Juan 3:17. La primera venida de Jesucristo no trae juicio final, pero en la segunda venida habrá juicio final. Todo muerto espiritualmente será traído a la vida y todo ciego verá la gloria de Dios hasta el día de su juicio final. Porque muchos dicen, no, es que Él no va a condenar. Claro que sí, no hay que malinterpretar la Escritura, Él lo hará. Vamos a Juan 10:10, por favor. Juan 10:10. Vamos a leerlo todos a la voz de tres. Juan 10:10. A la voz de tres. 1, 2 y 3. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra vez, yo he venido. Yo he venido para que tengan vida. Vida. Por su muerte obtenemos vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No cualquier vida, vida en abundancia. Jesús vino a dar una nueva vida a los que en Él creen, a los que en Él creen. Dar una vida diferente a sus elegidos, una vida que va más allá de nuestra mente limitada y superficial, porque a nosotros nos limita mucho la superficialidad, nos limitan mucho las añadiduras, y entonces eso a veces nos saca del verdadero camino, y andamos y vivimos por otras cosas que no son las adecuadas. Mientras el diablo viene a destruir, a corromper, a mentir, pues esa es su misión y él sí la tiene clara. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Él no duda, él no vacila, él no se sale de su camino. Él lo sabe. Cristo ha venido en una misión de vida eterna, vida que no se acaba, pues Jesucristo es fuente de agua viva, inagotable. Y quien beba de ella no tendrá sed jamás, siempre estará satisfecho. Y yo pregunto, ¿hasta dónde llegan nuestros niveles de insatisfacción en la vida? ¿Por qué vivimos una vida tan insatisfecha? Porque vivimos en pro de otras cosas y no vivimos en pro de la vida eterna, sino vivimos en convicción a la vida terrenal y nos mueve la vida terrenal. Y nos mueve lo que vemos aquí delante. Pero ¿y qué de la vida eterna? ¿Qué de la vida en abundancia? Si Jesucristo ha venido a morir para que nosotros tengamos vida, ¿qué hacemos con la vida que Él nos da? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? Sabiendo que el mismo Dios nos ha dado este tan incomprensible regalo, porque recuerden cómo empezamos el sermón, hablando del regalo más grande. ¿Recuerdan? Todas estas cosas deben cambiar nuestra perspectiva y nuestros valores. Todo esto nos debe poner a pensar, ¿qué valor le damos a la vida que ha ganado Cristo para nosotros? ¿Qué valor le da usted a la vida que Cristo ganó para usted? ¿En qué lugar del escalafón está Cristo? ¿Cuál es el lugar que usted le da? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el precio para usted? ¿Tiene precio o no tiene precio lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Cómo lo mueve esto o no lo mueve o no lo conmueve?
Vamos por favor a Juan 18:37, ya vamos a acabar. Juan 18:37. Por favor, vamos a leerlos todos juntos a la voz de tres. Juan 18:37 dice así: 1, 2 y 3. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Otra vez, yo he nacido para esto. Usted, vuelvo y pregunto, ¿cuál es el propósito de su nacimiento? ¿Cuál es el propósito y la misión para lo cual Dios lo tiene aquí? Ya debería saberlo, ya debería comprenderlo y caminar sobre esa verdad. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, otra vez, reiterándolo, yo he venido al mundo para esto. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad, para dar el evangelio a conocer. Y todo aquel que es de la verdad, es decir, todo aquel que es mi hijo, todo aquel que es mi oveja, oye mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Oye usted a la verdad? ¿Oye usted y presta atención a las palabras de Cristo? Él vino al mundo para ser escuchado y ser testimonio a muchos de que Él es el enviado de Dios, de que Él es el enviado de Dios, que Él es el Mesías. ¿Usted cree esto? ¿Lo está escuchando o simplemente esta verdad no lo inquieta en lo más mínimo? Jesucristo mismo es el fundamento de todo el cristianismo. Él mismo es la verdad hecha carne, manifestada en un cuerpo físico de carne y hueso. La palabra tomó forma. Lo que estaba escrito tomó forma humana e hizo su aparición en nosotros. Fue visto y miles atestiguaron esta verdad. Y porque miles atestiguaron esta verdad es que nosotros sabemos esa verdad. ¿Ven lo importante que es dar el testimonio a los demás para que los demás conozcan, para que futuras generaciones sepan, para que sus hijos pequeños le cuenten a otros? Cristo es el primero que dio testimonio y luego los apóstoles. Y claro está, también los del Antiguo Testamento hablaron del que había de nacer. ¿Y qué hacemos nosotros con tantas vidas sacrificadas, empezando por la vida de Cristo? ¿Cómo damos testimonio? La verdad a muchos no les importa, muchos están ocupados en afanes, en distracciones del mundo, en cosas que les conviene, porque siempre buscamos nuestras convicciones y no las convicciones de Cristo. Y un ejemplo muy claro es Pilato. Pilato era uno de ellos. Él no quería saber acerca de la verdad. ¿Cómo nosotros nos consideramos? ¿Como un Pilato? ¿O amantes y obedientes a la verdad? ¿O apáticos a la verdad? Es decir, no nos interesa. Yo sigo con mi vida, sigo con mis funciones y Cristo no tiene cabida en mi vida. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el protagonismo de Cristo? Porque ya nos ha dejado claro su misión, que ha venido a cumplir la ley, que ha venido a rescatarnos, que ha venido a buscarnos y dio todo para buscarnos. Ha venido a predicar el Evangelio, porque Él es el Evangelio. Vino a atestiguar la verdad y Él es la verdad. Y nosotros nos preguntamos, ¿somos de la verdad o no? ¿Oímos su voz? ¿La escuchamos? ¿La hacemos? Último versículo, por favor. Primera de Timoteo 1:15, ya para terminar. Primera de Timoteo 1:15. Por favor, anciano Leví, levántese de su puesto y lee Primera de Timoteo 1:15, por favor. Palabra fiel y digna de ser
Así es. Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Un doctor sana personas que están enfermas y el que va al médico es porque está enfermo. Pero un sano no busca a un doctor. Nosotros somos pecadores y necesitamos de Cristo. Y cuando nos encontramos en pecados, cuando nos encontramos en todo este tipo de cosas, debemos buscarlo a Él, no nos debemos alejar. Es cuando más debemos ir a los pies de Cristo. Debemos ir a la luz y no encubrirnos en la oscuridad, porque Él es la luz, Él es la verdad, y en la luz se descubre toda la verdad. Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo no soy mejor que nadie por el hecho de estar acá. Yo soy el primero de los pecadores y necesito de Él, tanto como ustedes o más que ustedes, porque es una gran responsabilidad. Y tengo que ir a la verdad, tengo que ir a la luz. Él es el que debe mover mi vida, Él es el motor de mi vida, el motor de mi existencia, en lo cual debe girar todo en mí y debe girar todo en mi vida. Y yo soy el primero, como dice Pablo. La palabra de Dios es fiel y digna de ser tomada en cuenta, porque Él está diciendo palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios es fiel y digna de ser tomada en cuenta. Tómela en serio, no la tome a la ligera. No haga suposiciones ligeras y la tome brevemente. No la tome como un chiste o como una experiencia de fin de semana. No tome la palabra como alguien que quiere ser una mejor persona, no. No se acerque a Dios porque es que yo quiero ser una mejor persona, no. Hay algo más, no. Yo voy porque es que quiero ser sanado de esta aflicción, no. No, hay algo más. Tome la palabra como alguien que quiere ser una mejor persona o una persona que quiere tener una mejor ética y una mejor moral. No, la palabra de Dios va más allá. En ella está la vida eterna. Imagíneselo usted. Es trascendental. Es más trascendental de lo que parece. No es solo un libro conductual del ser humano, es decir, que nos mide la conducta y cómo debemos andarnos en la vida. No, es más que eso. Es más que eso. Es más que puras normas y pensamientos. No, es un libro que da vida a los muertos. En ella está la vida. Buscad en la palabra porque en ella está la vida de Cristo. Ella atestigua la verdad. Y en ella encontramos vida eterna. Y es digna de toda atención pues Cristo mismo es la palabra. La primera persona que debe verse afectada por la palabra soy yo. No el que está al lado mío, mi esposa o mi esposo. No, yo soy el primero de los pecadores y la verdad es para mí. Es la fidelidad de Cristo lo que nos debe dar aliento para seguir, que Él es fiel porque yo no soy fiel. Gracias a Dios que Él es fiel porque yo no. Gracias porque fue la obra de Él porque mía no es. Y si fueran por mis obras, yo estaría condenado. Hermanos y amigos, la misión o el propósito de Cristo indudablemente nos afecta a nosotros. ¿Hay un regalo más grande que esto? Ahorita que entran las festividades, que entra en diciembre y nuestro chip cambia y empezamos a pensar en otras cosas. ¿Hay un regalo más grande que el nacimiento, que Cristo haya venido a nosotros a buscarnos, a rescatarnos? ¿Hay algo más grande en lo que podemos pensar? ¿Hay algo más grande que el Verbo se haya hecho carne para que pecadores como tú y yo tuviéramos vida eterna? ¿Hay acaso un gesto más inmenso que exprese más amor por usted? ¿Que alguien dé la vida por usted? ¿Hay algo más grande que la misión de búsqueda y rescate de Cristo? ¿Hay algo más? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás.
Permite, Señor, que estas verdades que hoy hemos escuchado sean tenidas en cuenta a lo largo de la semana y que profundicemos en ellas y que pensemos en ellas. Gracias por el sacrificio tan grande y tan perfecto que existe en la cruz, porque con este sacrificio nos hiciste copartícipes. Señor, yo oro por mis hermanos para que tú los guardes y los cuides y para que los lleves con bien, para que siempre anden en tus verdades, piensen en ellas y mediten en ellas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.